nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. En pleno siglo XX, Haití vivió un episodio extraño y convulso con la subida al poder de François Duvalier, un enigmático personaje que eliminó implacablemente a sus enemigos y que practicaba la santería y el vudú. Su vida, su muerte y lo que vino después de esta constituyen la historia de uno de los episodios más alucinantes del siglo XX. Médico de profesión, François Duvalier fue presidente de Haití entre 1957 y 1971, año en que murió dejando en herencia al país a su hijo Jean-Claude. De humildes orígenes, su profesión le llevó a tratar a los más desfavorecidos que padecían enfermedades como la malaria y el tifus, lo que le granjeó una fama que pronto se extendió por todo el país, lo que le llevó en unos años a ser director del Servicio Nacional de Salud haitiano y en 1949 ministro de Sanidad. A partir del golpe de Magloire, en 1950 hubo de pasar a la clandestinidad, dirigiendo la resistencia contra este, pero tras reaparecer en 1956, gracias a la amnistía, ganó las elecciones al año siguiente apoyado por el ejército. La victoria de Duvalier representó la de la negritud y el africanismo frente a la élite mulata y él mismo se hizo pasar por un sacerdote vudú, algo que contaba con una larga tradición en un país cuya población procedía del África Occidental. Explotó esta imagen hasta la saciedad, asociándose al llamado Barón Samedi, una representación de la muerte. François Duvalier gustaba de presentarse en público vestido de negro, con gafas negras y voz nasal e incluso tocado con un sombrero oscuro, correspondiéndose con exactitud con dicha figura. En 1958 creó los Tom Tom Maquis, una milicia negra dedicada a su protección, que se convirtió en un cuerpo paramilitar de extraordinaria ferocidad, formada por varias decenas de miles de militantes. Se calcula que asesinaron a unas 30.000 personas durante el mandato de François Duvalier. Se vestían con gafas oscuras a imitación de su jefe, llevando largos machetes de los que se utilizan para cortar caña. Con ellos asesinaban a sus víctimas, a las que frecuentemente exponían para escarmiento público. Pese a la brutalidad de su régimen, fue apoyado por unos Estados Unidos que no querían la expansión comunista por la región. La actitud de Washington también le facilitó sobrevivir a la guerra contra su vecino dominicano, que había estallado en 1963 al descubrirse una conspiración militar contra Duvalier relacionada con el gobierno de Trujillo. Al año siguiente se proclamó presidente vitalicio, algo que empezaba a ser superfluo por cuando ganaba las elecciones sin un solo voto en contra en todo el país. Además, en 1966 el Vaticano facilitó el control de la sociedad haitiana al concederle el derecho a nombrar los obispos. Para entonces incluso había concebido la construcción de una ciudad que había de llevar su nombre, Duvalierville, que se financiaría mediante un impuesto especial. La ciudad jamás se edificó, pero la cuenta corriente de Papadoc engordó considerablemente. Cultivador de esa figura macabra asociada a la muerte y al vudú, Duvalier fue deificado en vida por sus seguidores. A su muerte, su legado era el de haber convertido a Haití en el país más pobre del continente americano, con una de las rentas más bajas del mundo, batiendo récords de analfabetismo y a la cola de la esperanza de vida en todo el planeta. Cuando su hijo perdió la presidencia en 1986, el cadáver de Papadoc fue desenterrado para ser ritualmente apaleado. Todo un personaje este de Duvalier, vamos a hablar hoy de él con don Eduardo Fort. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, don Eduardo? Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Bueno, este personaje empezó siendo una especie de filántropo, ayudando a los pobres, y así se labró una fama política que luego le sería importantísima a la hora de catapultarse durante el resto de su carrera. Sí, Duvalier intentó desde el principio de lo que podríamos denominar su carrera política, de construir una figura en doble sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que recordar que Haití es el primer país latinoamericano en independizarse, el segundo después de Estados Unidos, 1804, y es el primer país en el que hay una revuelta exitosa de esclavos negros. Entonces la población
pobre y negra de origen africano en Haití era enorme y sigue siendo enorme. Lo que hizo Duvalier con su formación de médico fue intentar granjearse el apoyo de la población pobre, sobre todo tratando con cierto éxito enfermedades como el paludismo, enfermedades más que nada surgidas de la pobreza, de fiebres tropicales, etc. Y a partir de ahí comenzó a tener una muy buena imagen entre la población más desfavorecida, que obviamente le sirvió para catapultarse al poder años después. Una vez que él llega al poder, él cultiva deliberadamente, claro, una imagen además prácticamente mimética de la del barón Samedi, que es una figura del vudú, bueno, ataviada con unos determinados elementos, como el sombrero de copa, las cuencas de los ojos vacías, ataviada absolutamente de negro, con una voz nasal muy pronunciada. Una voz que él imitaba en sus alocuciones públicas. También aparecía tocado con un sombrero negro y como no era causa de sacarse los ojos para ofrecer las cuencas, pues se ponía gafas de sol y realmente a los haitianos les sobrecogía esa imagen. Fue muy hábil desde el punto de vista psicológico, porque hay una larga tradición, en fin, de vudú y de zombies en Haití. Sí, muchas veces para hablar de algún dictador caemos en el lugar común de decir es el señor de la vida y la muerte. Bueno, el barón Samedi, que es una de las loas, una de las divinidades más importantes del panteón de dioses del vudú, es realmente el señor de la vida y la muerte y es el que decide en las encrucijadas del más allá quién muere, quién vive, quién va al infierno y quién va al paraíso. Entonces, construyendo una imagen en ese sentido, lo que Duvalier pretendía era sembrar aún más el terror entre la población y crear un vínculo de tipo, diríamos, mágico con los haitianos para que vieran en él no solo al presidente, no solo al primer mandatario, sino a un semidios que los gobernaba. Se trató verdaderamente de sobrecoger a la población desde un punto de vista más allá de lo puramente político. Sin duda. La encarnación verdaderamente de una figura esotérica, ¿no? Totalmente, totalmente. Él crea luego los Tom Makut, del año 58, que viene a ser algo así como la figura, y además casi hasta cierto punto la traducción del hombre del saco, es decir, una figura asociada pues a los terrores infantiles también, ¿no? Los Tom Makut, que es una milicia paramilitar, a las que se atribuye aproximadamente entre 30 y 40.000 muertos, digo las estimaciones más prudentes. Hay algunas otras que lo llegan a elevar hasta los 150.000, atribuyéndole, bueno, todo tipo de asesinatos que a lo mejor no han sido, por decirlo así, absolutamente comprobados. Pero en cualquier caso, la cifra de 30 a 40.000 de los Tontomakut parece inamovible, como poco por abajo. Sí, y conviene tener en cuenta, como para agregar, si cabe, una cuota extra de terror, que los Tonton Macuts no eran asalariados, no eran, podemos decir, como los camisas negras italianos, sino que eran fuerzas de choque que respondían a Duvalier, pero que se volvieron tan descontrolados que el propio Duvalier debió crear la Guardia Presidencial para que lo cuidara él también, porque los Tonton Macuts, al no tener, el nombre original era Milicia Voluntaria para la Seguridad Nacional, al no tener un salario, ingresos por parte del Estado, tenían carta libre para violar, matar, robar, saquear, etcétera, etcétera. Por eso sí, la cifra de 30 a 40.000 es por lo menos modesta. Bueno, Duvalier era un hombre de una voracidad financiera y casi imposible de saciar. Se apropiaba de la ayuda internacional que llegaba a Haití e incluso, como se ha dicho en el vídeo, proyectaba una ciudad para la cual recabó fondos en todo el país que al final fueron a parar a su cuenta corriente. Exactamente, como se decía de la familia Somoza, la ayuda internacional iba directamente a la cuenta bancaria de los Duvalier. Duvalier no utilizó nada de ese dinero para el desarrollo de Haití. Esto fue un escándalo a nivel internacional, sobre todo en la época del presidente Kennedy, y finalmente se proyectó en un delirio ya de un misticismo totalmente descontrolado, una ciudad en la que se recordaba su imagen y se siguieran sus supuestas enseñanzas, que no prosperó. Bueno, el apoyo de los Estados Unidos fue continuo durante todo el tiempo, básicamente para evitar que pudiera surgir, en fin, otro gobierno comunista, tal y como había sucedido en Cuba. Pero bueno, ese apoyo tuvo, digamos, su contrapartida en la época de Kennedy, que sí reacciona contra la administración de Duvalier, e incluso se atribuye la muerte mediante un ritual mágico del propio Kennedy, ¿no? Dice que ha sido él, con sus conjuros, el que ha matado a Kennedy, el que se ha deshecho de Kennedy. Sí, él dijo que por medio de un ritual, de una maldición vudú, él logró la muerte de Kennedy, y curiosamente esta idea, que es totalmente delirante, se ve reforzada
Cuando en el año 65 se produce la invasión estadounidense a República Dominicana, gran parte de las tropas usan como base Haití, que como recordemos está en la misma isla de la Española junto a República Dominicana. Cuando deponen a Juan Bosch, al presidente dominicano, el presidente Johnson utiliza Haití como base de operaciones. Así que, claro, la idea de, por una maldición que yo preparé, muere el presidente Kennedy, luego yo me convierto en aliado de los Estados Unidos, tenía cierta lógica dentro del delirio duvalierista. Claro, en cierto modo impregnó a todo el país, aunque es verdad que el país tiene una larguísima tradición, claro, por su procedencia occidental africana, pero impregnó al país de sus propias creencias mágicas. Ya digo que, bueno, que ya estaban ciertamente en el país, ¿no? Pero a su muerte, bueno, le sucede a su hijo, pero cuando su hijo es depuesto el año 86, su cadáver es sacado, desenterrado, apaleado y en fin, medio enjuiciado por las turbas para deshacerse de él por completo, en un ritual que tiene también mucho de mágico. Tiene mucho de mágico y tiene mucho de pérdida del miedo al poder de Duvalier, porque lo que se vio una vez muerto Duvalier y asumido su hijo también como presidente vitalicio, el hijo no tenía ningún tipo de estructura, podríamos decir, religioso, místico, esotérica. Entonces era ni más ni menos que un playboy que aprovechó la presidencia de Haití para darse todos los lujos, y al morir él, al derrocarlo a él, lo que dijo la población fue, evidentemente, esta familia no tenía el poder que parecía tener, el poder mágico, no olvidemos, y se produce este ritual casi que de sanación de Haití. Don Eduardo Fort, en este punto tan sobrecogedor y estremecedor, lo dejamos. Continuaremos con este tema porque promete. Muchísimas gracias. Buenas noches. Y a todos ustedes igualmente, muchas gracias y hasta el próximo programa, si Dios quiere.